Buenos días a todos. Buenos días a todos. Desde Zaragoza, capital del reino. Es la primera vez que me propongo hacer un vídeo de este tipo, aquí metido en mi zulo. Como podéis ver, el simulador ya lo tengo puesto en marcha. Este es el CRJ 200 y es el CRJ 200 de Javier Rollón, de X-Plane 12, avión que me ha dado muchísimos problemas para ponerlo todo en marcha, ¿vale? Porque en principio no estaba muy bien configurado para X-Plane 12 y ha habido que tocar muchísimos archivos. Pero bueno, por fin lo hemos conseguido, a excepción de las luces exteriores que se ven muy poquito, pero no es importante para volar. Ya sabéis que X-Plane 12 pues no tiene nada que ver con Flight Simulator. Flight Simulator la gente busca jugar y en X-Plane 12 pues más profesional, y más en este que tengo yo, que es X-Plane profesional. Entonces, evidentemente las características del avión, las condiciones de vuelo, la performance, tiene que ser todo muy exhaustivo. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho. Aquí tenéis, en una semana que he tenido libre del trabajo, el mogollón, este es el mogollón, ¿vale? Del CRJ 200. Vale, aquí pues está todo el manual del avión, ¿vale? Lo metemos en su sitio. Y aquí pues bueno, digamos que la checklist. Y estos son ya chuletas que me he hecho yo, ¿vale? Estos son chuletas. Este es el procedimiento de arranque, que si no lo hacemos exhaustivamente pues sale todo, quemamos los motores, ¿vale? Y luego aquí pues me he hecho una chuleta importantísima, que es la lista de velocidades, pero resumida, ¿vale? Velocidades de N1, N2, ascenso, crucero, descenso y las potencias de los motores, para ir siempre adecuadamente. También deciros que es la primera vez que voy a volar el avión. El avión ya le preparé, le configuré, le he rodado, le he llevado hasta cabecera de pista, le he hecho un inicio de toma de despegue, ¿vale? Pero sin despegar, o sea, una carrera de despegue, por decirlo de alguna manera. Y hoy lo vamos a hacer todo, a ver qué tal nos sale, ¿vale? Empezamos ya con la cosa y así no nos alargamos mucho. Ya tenemos prácticamente todo en marcha. El plan de vuelo en IBAO lo he hecho, pues estamos conectados a IBAO. Y bueno, vamos a poner en marcha el avión. Nos vamos a cabina. Como veis, la cabina es una pasada. La cabina del avión es completa, es absolutamente profesional. Esto se lo vamos a quitar de aquí en medio porque me molesta mucho que yo los cuernos los tengo aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con el procedimiento de arranque, que como ya os he comentado, pues es un poquito... hay que tener paciencia porque esta es la chuleta que yo me he hecho, ¿vale? Entonces, empezamos. Vamos a dar batería y luz. Ya nos ha arrancado la aviónica, ¿vale? La luz de... bueno, no nos ha arrancado todavía la aviónica, como veis, porque la tengo que arrancar desde aquí. Ahora nos arrancará la aviónica. Bien, tenemos batería no, power fall. El power fuel hay que ponerlo en marcha para arrancar la APU, ¿vale? Power full en marcha y start stop de APU en marcha. Hasta que no tengamos APU, generador de APU. Bueno, es que casi ya me lo he aprendido de memoria, ¿vale? Encendemos el generador de la APU, solamente este alternador es el que hay que poner en marcha, ¿vale? Seguimos. Alinear inerciales.
todo exhaustivamente, si no saldrá ardiendo algún motor. Alineamos inerciales. Aquí tenemos los inerciales, los tenemos que poner los dos en nav, en posición de navegación, para que el GPS localice el avión y lo posicione con coordenadas, ¿vale? Uf, qué poquita luz tenemos ahí. Vamos a ver dónde teníamos las luces. Aquí. Vamos a darle más luz a los indicadores. Vale. Ya tenemos posicionados los inerciales, pero hay que meterle coordenadas al avión. Entonces vamos a decirle dónde estamos situados nosotros, ¿vale? Estamos en Zaragoza, con lo cual hay que decirle que, como ya he dicho, Zaragoza, capital del reino, lo va a reconocer. Esto tarda unos 3 o 7 minutos en cargar los inerciales, en alinearlos con las coordenadas, ¿vale? Le decimos que estamos en Zaragoza, lo pasamos al aeropuerto, le decimos que lo reconozca y se lo ponemos en posición inicial, de modo que ya el GPS nos empieza a funcionar en su sitio. ¿Ok? Vale, esto estamos a la espera, tardará entre 6 y 7 minutos que nos dé horizonte, nos tiene que dar horizonte para poder arrancar el avión. ¿Ok? Vamos a quitar estos Master Caution, estas emergencias que no están ahí para nada. Todo esto que tenemos aquí, como veis, todo esto es lo que hay que poner en marcha, pero lo tenemos aquí. ¿Vale? En fin, vamos a esperar un poquito que nos dé horizonte. Aquí lo veremos mejor en la pantalla exterior. Y seguimos con el procedimiento, porque según esto tarda aproximadamente 3 minutos. Con horizonte activo, el Flight Director lo tenemos que poner en on, pero con horizonte activo. Esto lo veremos aquí. Lo vamos a dejar aquí en grande para que veamos cómo el horizonte se activa cuando el avión se posiciona. Cafetito que no falte. Y cigarrito que me voy a encender. Vaya. Bueno, no sé qué tal saldrá el vídeo. Es la primera vez que hago un vídeo poniendo esta hermosa cara que yo tengo. Lo de hermosa lo vamos a dejar aparte. Por aquello de que hice el casting. Y te iba a contar un chiste muy malo. Mejor me lo callo. Bueno, esperemos un poquito. A ver. Ya tenemos horizonte. ¿Habéis visto? Ya se encendió el horizonte. Y aquí abajo también. Con lo cual, ahora sí tenemos que poner a continuación con horizonte Flight Director en marcha. Flight Director lo tenemos aquí. Como veis, me aprendí el avión de memoria. Ya tenemos el Flight Director en marcha, que nos lo ha dado aquí, perfectamente alineado. ¿Vale? Y ahora hay que encender las luces Emergency Lights. Seguimos. La luz de navegación la ponemos en on, el beacon en on y el estrobo en on, ¿vale? Ahora hay que subirse aquí arriba otra vez al panel. ¡Qué mal! Subimos al panel y veis aquí tenemos que dejar en off. Cerramos la stage de la bleed valve y la otra stage de la bleed, ¿vale? On. Abrimos el isolate, ¿vale? Y abrimos el Lima Charlie Victor de la APU, ¿vale? Bueno, pues ahora mismo ya tenemos el avión para meterle el arranque. Si no nos hemos dejado nada romperemos. Bien, esto es algo que tenemos que
os quiero dejar muy claro que no podemos abrir el combustible, ¿vale? Hasta el 29% del porcentaje de la fuel flow. El avión, cuando tenemos un 29% de revoluciones en turbina, es cuando hay que abrir el combustible para que actúen los igniters, ¿ok? Pues vamos a... Yo lo veo aquí, ¿vale? Pero como vosotros desde ahí no lo vais a ver, os lo voy a poner aquí. Vamos a poner el panel de los motores a la vista, de modo que podáis ver que al 29% yo voy a abrir el combustible, ¿ok? Bien, pues le damos ignición 1, ¿habéis visto? Posición ignición 1, y le damos al motor izquierdo, que es el primero que voy a arrancar, porque ayer arranqué primero el derecho, pues hoy voy a arrancar primero el izquierdo, ¿vale? Ya le he dado al arranque del avión, y ahora preparaos aquí para el 29% ya. ¿Veis cómo sube la potencia? Y cuando el motor se estabiliza, le quito la ignición. ¿Vale? ¿Veis aquí que se va estabilizando? Vale, se estabilizó. Ignición del 1, fuera. Empujamos la ignición del 2. Y le damos al arranque del 2. Cuidado, la palanca de potencia es fundamental porque es aquí donde se abre el combustible. Vamos para allá. Motor 2 en marcha. Mira cómo suben las revoluciones de la turbina y se abre la fuel flow al 29% de la fuel flow. Ya. Si no, quemaremos el motor, ¿eh? Voy a subir un poquito el volumen. Para que veáis. A ver, X-Plane System, aquí. Lo vamos a dejar al 50%. Ahí. Ok. Bueno. Ahora, como veis aquí, nos queda poner en marcha los generadores. Ok, ya tenemos el avión arrancado. Pero antes voy a poner en marcha los generadores. Generador 1 y generador 2. ¿Veis que van quitándose cosas de la lista de checklist? Vale. Y ahora nos dice, nota muy importante. Una vez arrancados los dos motores, generador LH y RH, no, generador RH. Desactivamos ignición, que ya la tenemos desactivada, no. Motor 2 desactivado. ¿Vale? Y siguiendo la checklist, APU toda menos APU generador on. Vale, la APU la desconectamos, ¿ok? Desconectamos aquí. Desconectamos aquí. Vale, APU generador on. Esta es la que se queda aquí, ¿vale? La APU generador se queda en on y desactivamos y activamos toda la hidráulica. Vale, estamos sin hidráulica. Como veis no se mueve nada del avión. Espera, que voy a poner el volante para que lo veáis. Voy a poner los cuernos. ¿Veis que no se mueve nada? Y en el momento que active la hidráulica, que la tenemos aquí, ponemos en marcha toda la hidráulica. Y ahora veréis que ya se activó todo. Todo está en marcha. ¿Vale? ¿Qué más nos queda? El yaw damper. Hay que poner en marcha el yaw damper. Esto fue. Vamos a ver yaw damper. Aquí tenemos el yaw damper. Lo ponemos y lo ponemos. Y ahora vamos a ver cuánto se nos queda. ¿Veis? Hemos apagado todo lo que nos exigía el avión poner en marcha. ¿Vale?
Bueno, pues ya estamos para decirle a Ibao que vamos a rodar. Vamos a hacer tomas y despegues, a ver qué tal nos salen, ¿vale? Ya me pongo aquí la lista de velocidades. Vamos a mirar el avión desde fuera, a ver qué tal nos queda, porque creo que tenemos las puertas abiertas. Sí, tenemos las puertas abiertas, las vamos a cerrar. A ver, ¿dónde nos quiere cerrar? Aquí. Vale. Y ahora pues si tal y eso, encendemos ya CRS, vale, tenemos el piloto automático. Cuidado que el piloto automático no lo he probado todavía, pidamos a Dios que nos funcione bien. Vale, vamos a poner en marcha el GPS. Bueno, a ver si le da la gana arrancar. Arrancó, nos ha posicionado. Vamos a hacer tomas y despegues, ¿vale? Antes de nada vamos a mirar el METAR, a ver qué QNH tenemos en el aeropuerto. Vamos a mirar nuestro METAR, bla, 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 que lo tenemos aquí. A ver, aeropuerto de Zaragoza, a ver qué METAR nos da hoy. La pista, el viento es de la 1-2, con lo cual tenemos que despegar por la TROS 0, pues tenemos el viento completamente alineado a 3-0. 3-0 encarado, ¿vale? 3-0 derecha, que es la nuestra. Y tenemos 1015 milibares, o sea que vamos a poner 1015 en el varo, que yo lo tengo aquí. Vamos a ver el varo, 1015. Ya tenemos el varo. Vamos, no sé si habrá actividad en el aeropuerto de Zaragoza hoy, con torre de control. Vamos a verlo. Vamos a ver quién hay por ahí. Pues no tenemos actividad en Zaragoza. Tenemos actividad en Barcelona, aproximación, y en toda España, vacío. Vale. Pues nada, comunicaremos en 12800 o en 2800, no recuerdo cuál es la frecuencia de... Voy a conectarme a Ibao y a ver qué nos da. Ya estamos conectados a Ibao, voy a poner el transponder, ya le he puesto en marcha. A ver quién hay por ahí, a ver si hay alguien cerca. Nos dice que Barcelona control, pues bueno, nosotros vamos a irnos primero a Unicom, a 12280, y aquí nos vamos a quedar, porque no nos va a contestar nadie. Vamos a ver. No sé en qué stand estoy. A ver en qué stand estamos. Creo que en el 9. Vale. Zaragoza Control, Eco Charlie Hotel November Mike, en Parking 9, solicitando rodaje. No nos va a contestar nadie. Zaragoza Control, Eco Charlie Hotel November Mike, en Parking 9, listo rodar. Vale, pues no nos va a contestar nadie, vamos a conectar para ir oyendo
a Barcelona Control, por lo menos estamos animadillos, ¿vale? Y así estamos un poquito más animados. Barcelona aproximación, muy buenas tardes, aquí es Perseo 3096, ascendiendo nivel de vuelo 6.000 pies, Perseo 3096, Madrid, Barcelona aproximación, muy buenas, contacto radar, suba nivel 190. Bueno, voy a bajar un poquito. Nivel de vuelo 190, Perseo 309. Bajar el volumen de IVAO que nos va a volver loco. Iberia 4508, Barcelona. Adelante. ¿Me está hablando de Héctor Tebla? Porque no me está siguiendo la transición, señor. Le ha ido la castaña, me ha hecho así como un bucle. Lo conocimos, mantenga 4.000 pies, lo primero. Mantenga 4. A nivel. 4508, vire derecha, rumbo 060. 060 para nivel. No sé si lo puedo bajar desde aquí el volumen de IVAO. A ver. Sí, lo puedo bajar desde aquí. Vamos a pedirle una prueba de radio a Barcelona, a ver qué tal. Barcelona Control, buenísimos días de Eco Charlie Hotel November Mike en parking 9 del aeropuerto de Zaragoza para prueba de radio. Good morning. Simetría 4508, continúe derecha, rumbo 210. Barcelona Control, buenísimos días de Eco Charlie Hotel November Mike para prueba de radio. Directo loco, nosotros. No nos contesta ni Dios. Piveter 2258, Barcelona approach today. Runway 2 for left, QNH 1014. To destination. Bueno, nosotros nos vamos para no enrollarnos más. A ver qué tal va esto. Vaya, Dalí, for Quebec Departure. Vale. Dimension 3000. Bombas de combustible puestas y luz de landing. Vamos a poner el landing y el bico. Vale. Altura, vamos a poner la 300. Vamos a programar el piloto automático ya para la salida, ¿vale? De 4508 en rumbo 210, que está bastante bien en esto, está 24 derecha, número 2. Y vamos a subir a 2000 pies, 2500. En rumbo 210, autorizada aproximación ILS Blue, pista 24 derecha. 2000 pies, vamos a quedarnos ahí con una altura más o menos de seguridad para poder hacer tomas y despegues. 2000 pies. Vale. Pues nos vamos. La 30 derecha hemos dicho, ¿verdad? Sí. Vale, pues vámonos para allá. Parking brake fuera. Este avión no puede rodar más allá de 20 nudos máximo en rodaje. Así que nos mantenemos más o menos en 8 o 10 nudos. Y ahora ya en cabecera de pista, en el punto de espera, haremos la prevuelo. Digamos que hay que chequear los flaps, los aerofrenos y las reversas, ¿vale? Pero eso ya lo hacemos en cabecera de pista. Hostia, 23 nudos, hay que bajar potencia aquí. Frenamos un poquito.
Voy a quitar los cuernos que no sé por qué me molestan ahí. Vale. Barcelona, control de Eco Charlie Hotel November Mike, aeropuerto de Zaragoza, con plan de vuelo visual para tomas y despegues. Solamente quería prueba de radio. Hotel November Mike. Pues estamos transmitiendo, pero el controlador no nos sale de las narices darnos prueba de radio. 453 se refiere aproximadamente pista de la derecha, el número 270, Airbus 346 serie. Bueno, nos vamos a quedar aquí un poquito, que vamos a mirar el avión por fuera. Bueno, yo lo veo aquí, pero hay que hacer la prueba de flaps. Vamos a ver si nos funcionan los flaps. Italia 18, Uniform Baja. Funcionan perfectamente. 3096, Uniform, hasta luego. Como veis, los flaps han bajado. Unicom, Perseo 396, muchas gracias por el contacto. Vamos a poner el parking brake. Aquí. Vale, parking brake. Vale. Miramos que todo funcione correctamente. Esto lo hago para que lo veáis vosotros, ¿vale? ¿Veis que todo funciona correctamente? Bueno. Los flash recogen correctamente. ¿Vale? Pero vamos a dejar un punto de flap porque para despegar hoy tenemos viento en cara. Vamos a dejarle, sí, 2 puntitos de flap, que es lo que dice el manual, ¿vale? La velocidad de ascenso, la N1 de rotación, pues vamos a rotar a 135 y el ascenso a 165 hasta 250, que estableceremos el crucero para la aproximación. ¿Vale? Dejamos 2 puntos de flap. Vamos a comprobar los aerofrenos, ¿vale? El aire, a ver qué tal nos va. ¿Vale? Los aerofrenos funcionan. Como veis ahí, tenemos todo arriba, toda la chapa puesta, ¿vale? Pero vamos, para más información lo tenemos aquí esto. Con lo cual no nos preocupa mucho ver el avión desde fuera, lo hago por vosotros. Porque veáis un poquito cómo tengo yo configurado todo, ¿vale? Tenemos 2 puntos de flap, velocidad de ascenso hemos quedado que eran 135, 165 de ascenso, 250 crucero establecido, ¿vale? Nos vamos a pista. Nos vamos a pasar a Unicom, ¿vale? Porque como no nos contesta el tío de Barcelona, tenemos también Barcelona aproximación y tenemos Unicom. Pues nos vamos a ir a Unicom y aquí comunicamos salida. Zaragoza, buenos días, Eco Charlie Hotel November Mike, listo, salida. Quitamos el parking brake. Vamos a ver que este es el momento por el que nos pagan. Uno de ellos. Lo otro vendrá después, si no nos la pegamos. La primera vez que voy a volar este avión, después de habérmelo estudiado. Alineamos bien, vamos a alinear muy bien, ¿vale? Ahí. Y ahora el HDG. El HIDI lo había dejado en 300, en 299, me vale. La altitud 2000, velocidad de ascenso 600 pies por minuto. Bueno, voy a poner el piloto automático en marcha. Vale. El HDG le tengo y la altitud la tengo, la VS,
Nos vamos, chicos. Potencia despacito. Y pies finos. A 165 al aire. Bueno, a 135 levantaremos el morro. Potencia máxima. Morro arriba. Y ahora mantenemos ahora el HDG conectado. Piloto automático HDG. Vale, tren arriba. Y flap arriba. Los flaps fuera. Bajamos un poquito la potencia. Tenemos el avión limpio. Tren abajo, flap fuera. Luz de landing fuera. Bueno, la luz de landing la vamos a dejar porque vamos a hacer tomas y despegues. ¿Vale? Tenemos el heading programado y ahora voy a programar la velocidad de ascenso hasta 2000 pies. Voy a mantenerme ahí. 2000 pies. La VS. 500 pies por minuto lo voy a poner, vale. Vale, 2500 pies, ahí lo dejamos. Bueno, pues ya si el avión se establece a una velocidad correcta, lo voy a bajar a 250. Hostia, está volando muy bien, ¿eh? Tened en cuenta que este tipo de aviones es prácticamente una gestión de cabina, lo que tenéis que hacer. Después volar es hasta que el avión establece el crucero, ¿vale? Nos vamos a posicionar aquí en el GPS, a ver dónde estamos. Hemos salido muy bien y vamos a hacer un circuito de aeropuerto. Vamos a virar a la derecha hacia punto November, ¿ok? Punto November a la derecha, despacito. No hacemos virajes más allá de 30 grados, ¿eh? Es un avión muy rápido y puede entrar en pérdida. Voy a bajar a 250. Lo voy a dejar que se nivele porque tenemos la cosa bastante organizada. Vale, como veis, estamos con la mano fuera. Vale, cafelito. Ahora sí que me voy a fumar el cigarrito hasta que venga el momento preocupante del aterrizaje, que eso va a ser otro problema. Porque con este avión no he tomado tierra nunca. No sé si tomaré más tierra de la que debo, pero bueno. Vamos a dejar que haga el viraje adecuadamente. Seguimos virando a la derecha para coger la 3.0 derecha de nuevo. Estamos a 2.520 pies, ¿vale? No es mala altitud. Tened en cuenta que la carta de Zaragoza nos indica que podemos volar, o sea, en la milla 20 tendremos que estar ya a 2.500 pies. Vamos a ver dónde tengo Zaragoza. Bueno, es que me lo sé de memoria, la carta de Zaragoza. Aquí. Carta visual para tomas y despegues. Vamos a pegar otro virajito. Estamos a 230 de velocidad, perfecto. Espera, que voy a poner la IAS. A 200, vale.
La voy a quitar, voy a dejarla ahí a la velocidad que la tenía, que me fío menos de este avión que el copón. Nos va a entrar en pérdida. Uy, uy, uy. Vamos a estabilizar todo, que no me fíe una cala. Vamos a bajar un poquito de altitud, que vamos muy altos. Seguimos mirando a la derecha en busca de la pista. Estamos a 3000 pies. 2900, cuidado. 2800. 2700. 2700. 2600. Ahí la vamos a dejar. Vale. La velocidad es alta. ¿Veis? Este avión tiene el piloto automático, no le controlo nada todavía, chicos. Tenemos que subir. Terrain, terrain. Sí, terrain, Hola. ya lo veo, colega. Terrain, terrain. Hola. Terrain, terrain. Hola. Terrain, terrain. Hola. Vamos a quitarnos las montañitas estas de aquí en medio. Vamos a subir a 2000 mínimo. Este cabrón es complicado, el piloto automático que lleva. Ahí estamos. Mantente ahí, me cachis en la mano. Mantente ahí. Hasta que te puedas soltar. Voy a bajarte un puntito de flap, a ver si es que lo que me estás pidiendo es eso. No, no me está pidiendo eso. Es la velocidad la que se va de banana. A ver dónde leche estamos. Ah. Tenemos que virar a la derecha. Otra vez, ya lo sé. Es que se va de velocidad este avión un mogollón. Es que es rapidísimo, chicos. Quiero mantenerlo a 250 y es que no hay manera. Y la IAS no me la coge. Vamos a ver si me la coge desde aquí. Desde aquí debería cogerla. Ahí no estaría mal.